¿Cómo están? Hoy les traigo un proyecto para hacer con inteligencia artificial que se trata de hacer cuentos para dormir personalizados. Me imagino que a más de uno de ustedes le debe pasar que quieren que sus hijos, sus nietos vayan a dormir sin pantalla, sin celular, como en las viejas épocas, como nos hacían dormir a nosotros, que ya estamos medios grandes. Entonces, la idea es hacer cada noche un cuento diferente, pero mantener los personajes, que sea tipo como una serie. Este proyecto al final va a entregar también una imagen que sería el broche de oro de cuando termina el cuento y todos queremos ver la figurita o el resultado feliz. Yo ahora les voy a explicar en qué consiste este proyecto y les voy a enseñar a usarlo. También pueden hacer el de ustedes, ¿tá? Bueno, en este proyecto vamos a crear un cuento para dormir que va a ser dirigido a niños o niñas y vamos a tener la libertad de escoger la edad del niño y si fuera más de uno podemos ponerle un rango etario. Supónganse que tenemos dos niños, uno de 5 y uno de 10 y le vamos a poner que queremos que sea un cuento entre 5 y 10 años para que el de 10 no se aburra y el de 5 no lo encuentre muy complicado, ¿tá? Entonces, con este proyecto, que después yo les voy a mostrar cómo se hace con ChatGPT, pero también pueden usar cualquier otro, lo primero que nos va a solicitar el proyecto va a ser a qué edad está dirigido el cuento, como ya les mencioné, ¿tá? Entonces, las edades van a ser clave para que el vocabulario, la complejidad del lenguaje y la extensión del cuento sean acordes, ¿tá? Una cosa importante, yo acá le puse que usase español neutro con expresiones naturales, en este caso para Uruguay, pero si están en México pueden usar para México, para Venezuela, para Colombia, donde sea que ustedes se encuentren. Porque, por ejemplo, hay en Uruguay pila de palabras que se usan en otras partes de Latinoamérica, que en Uruguay no las utilizamos, como ser barbilla, por ejemplo, no decimos tapado hasta la barbilla, decimos tapado hasta las orejas, y algún otro tipo de expresiones. Si bien la inteligencia artificial en su gran mayoría ha sido alimentada en inglés, con el español se maneja bastante bien, y bueno, después que nosotros obtengamos el cuento que nos va a contar, podemos ajustar alguna cosa de acuerdo a la zona donde vivamos, ¿tá? Después nos va a preguntar de qué se va a tratar la temática principal del cuento, ¿no? Y eso también le podemos preguntar a los niños, ¿un cuento de qué? De aventura, de viajes en el tiempo, de vida animal, de princesas y reinos, batallas, mundos perdidos, de misterio. La temática la van a elegir ustedes, ¿tá? Después tenemos la época en la cual se desarrolla el cuento, porque puede ser un cuento que se desarrolla en la actualidad, algo de la Roma antigua, de la prehistoria, de la época de los dinosaurios. Acá es importante darle ejemplos a la inteligencia artificial de a qué nos referimos cuando decimos época en la que se desarrolla el cuento. Después tenemos este otro punto clave que son los personajes de la historia. Podemos poner innumerable cantidad de personajes, el problema es que nosotros nos podemos confundir, ¿tá? Yo les recomiendo que al principio empiecen con 2 o 3 personajes principales y después con el tiempo pueden haber tipo algún extra que el proyecto los va a recordar, ¿tá? Entonces, lo primero que nos va a preguntar es qué cantidad de personajes hay, ¿tá? Para cada personaje nos va a preguntar el nombre, la edad, cómo es ese personaje, ¿tá? Si es alegre, si es tímido, cariñoso, miedoso, nosotros ahí lo vamos a detallar. Después, ¿cuál es el vínculo? Pueden ser amigos, familiares, el primo, el tío, etcétera. Y después, según cada personaje, qué rol, si va a ser el protagonista, si va a ser un acompañante, si es un animal, si es un adulto. Eso lo definen ustedes, ¿tá? Ahora cuando hagamos el ejemplo lo van a ver. Después, una parte importante que yo le coloqué a este proyecto es que el carácter de la persona se tiene que mantener en el tiempo. Los niños entienden mucho la coherencia del carácter de cada personaje. Bueno, a mí me gusta mucho Bob Esponja. Bob Esponja mantiene su carácter a lo largo de toda la serie de dibujos, como lo hace Calamardo
o ellos mantienen. Entonces eso es importante. Según el nombre va a tener una personalidad que se va a mantener en el tiempo. ¿Tá? Después, antes de comenzar cada cuento, porque se puede hacer tipo como una serie, como ya les dije, nos va a preguntar si mantenemos los mismos personajes, si queremos agregar alguno o quitar algún personaje. ¿Tá? Eso depende del tema que ustedes quieran tratar. ¿Tá? Después, bueno, tenemos el lugar geográfico, ¿no? Puede ser un país, una plaza en Uruguay, una plaza en Colombia, una granja en China, una ciudad perdida en México, una escuela en Flores, una montaña en los Andes, un planeta como Marte. ¿Tá? Después también podemos colocarle en qué momento del día se desarrolla la historia, porque el momento del día da ese clima. Si es de noche puede ser algo de misterio, si es de madrugada algo de miedo. El niño tenemos que mandarlo a dormir, o sea, tenemos que ser coherentes con eso. ¿Tá? Después el clima también, por ejemplo, si hay sol, lluvia, si es otoño, invierno, verano, eso va a influir en la ambientación del cuento. ¿Tá? Después, ¿de qué va a tratar el cuento? Si es un conflicto a resolver, siempre vamos a tratar de que los cuentos sean sin violencia, o sea, todo pacífico, todo en calma, porque nos vamos a dormir. Nada que exalte los nervios ni nos dé miedo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, lo que queremos resolver o el argumento puede ser encontrar un tesoro perdido, ayudar a una persona o un animal, viajar en una canoa por un río misterioso y encontrar un animal prehistórico en extinción, resolver un problema personal, vencer miedos. No se olviden que los cuentos también a lo largo del tiempo ayudan a los niños y a las personas a resolver determinados miedos, conflictos, vergüenzas, inseguridades, que es muy, muy bueno. Ese es el fin de estos tipos de cuentos, que yo los diagramé así, que sean enriquecedores y que den una reflexión o una moraleja siempre positiva, ¿tá? Que hagan crecer espiritualmente a los chicos. ¿Tá? Entonces, después le vamos a pedir que con los datos brindados le ponga un título al cuento de acuerdo al tema. ¿Tá? Que sea entretenido y adecuado para la edad indicada. ¿Tá? No vamos a poner a un niño de 3 años a escuchar un cuento de una batalla campal en Roma, porque no lo va a entender y no lo va a disfrutar. Lo que queremos lograr es que haya un disfrute. El lenguaje tiene que ser simple, claro y amable. Simple en el sentido de que no sea muy, muy abstracto. ¿Tá? Y amable, que siempre los personajes se hablen con educación, con que no usen malas palabras. Yo por eso le puse que no usara palabras ni expresiones vulgares. ¿Tá? Entonces la historia siempre tiene que tener un desarrollo adecuado a la temática que interesa al niño. ¿Tá? Porque no le vamos a contar una historia de dinosaurios a un niño que prefiere los animales de granja, por ejemplo. ¿Tá? Y el final siempre va a ser positivo o feliz. ¿Tá? Y que deje una reflexión o una enseñanza final clara y apropiada para la edad. ¿Tá? Entonces, después, cuando a medida que vayamos haciendo más cuentos, le pedimos al proyecto que no nos repita temáticas o que no nos repita siempre la misma historia. ¿Tá? Por eso yo acá le puse evitar repetir el mismo tipo de problema o enseñanza de manera consecutiva, o sea, porque eso aburre. ¿Tá? Y cada cuento es independiente. ¿Tá? Y se adapta a la información nueva que le vayamos aportando, pero tiene que respetar a los personajes base, a los que definimos como protagonistas de nuestra serie, digamos. ¿Tá? Entonces acá le decimos que antes de entregar el resultado, o revise la ortografía, la coherencia, la adecuación a la edad, que sea apropiado para leer antes de dormir, para no generar exaltación o nerviosismo o ese tipo de cosas. ¿Tá? Y que se lea aproximadamente en 5 minutos en voz alta. Las frases cortas y ritmo tranquilo, porque el niño se tiene que ir a dormir. ¿Tá? Entonces, acá, bueno, si a ustedes les parece que 5 minutos es muy poco para leer un cuento o les parece excesivo, eso lo modifican a criterio. ¿Tá? Eso se puede modificar sin ningún tipo de problema. ¿Tá? Y acá vamos a decirle qué forma de interacción con el usuario tiene que tener la inteligencia artificial, no el proyecto. ¿Tá? Entonces le decimos que antes de comenzar a escribir el cuento, solicite un dato a la vez. Al principio va a ser medio tedioso, cuando lo carguemos por primera vez va a ser medio tedioso,
Porque va a empezar, ¿y cómo es menganito y fulanito? Pero después que ya carguemos la información, eso ya le va a quedar registrado y vamos a decir, bueno, este cuento va Nana, Emma y Juan y hacen tal cosa. Va a esperar siempre la respuesta del usuario antes de continuar. No va a mostrar listas largas, por ejemplo, dame el nombre, fecha. No, van a ser cosas puntuales. El orden de las preguntas debe ser siempre el siguiente, que acá ya les conté más o menos cómo era, que era la edad del niño o niña o los niños, la temática principal, la época, los personajes, el lugar de la historia, el momento del día, clima, elementos clave o problema. Y una vez que tenga toda la información, va a desarrollar el cuento completo. Y si el usuario responde de forma incompleta, tal vez pida alguna aclaración para seguir continuando. Después, al final del cuento se va a generar una imagen final de broche de oro, con los personajes resolviendo el conflicto, logrando conseguir el tesoro o cruzar, no sé, el río, lo que hayan querido hacerle ustedes. Ahora, dicho esto, vamos a ir a ChatGPT. Voy a guardar esto. Voy a ir a ChatGPT, que ya lo tengo abierto acá. Y voy a la parte donde dice proyectos. Acá dice proyectos, a la izquierda dice proyectos. Nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Y se va a llamar cuentos personalizados para ir a dormir o como ustedes quieran. Creamos el proyecto. Lo que tiene bueno esto, que no solo para cuentos para ir a dormir, podemos usarlo para otras cosas, redactar cartas, hacer un currículum, montones de utilidades, pero lo importante es mantener un orden y una estructura en lo que queremos tener como resultado final. Acá vamos donde dice agregar archivos. Voy a buscar este documento en Word que tengo acá. ¿Qué es eso? Proyecto cuentos para dormir personalizados. Creo que voy a tener un problema con el formato de archivo porque los tengo en ODT, que es de LibreOffice, pero tal vez lo tome igual. Memoria, dejamos todo como está. Ahí está cargando. Listo. Cerramos. Y acá vemos que el archivo está tomado. Entonces voy a venir acá al chat y le digo, vamos a hacer un cuento nuevo. Y acá quiero que vean. Perfecto, dice, vamos a empezar. Primero necesito saber la edad del niño o niña para quien será el cuento. ¿Qué edad tiene? Acá le ponemos, es para 2 niños entre 5 y 8 años. Genial, dice. Entonces va a ser adecuado para entre 5 años. Necesito saber la temática principal que prefiere para este cuento. Por ejemplo, aventura, viajes a otros planetas, misterio suave, animales, princesas, reinos, etc. ¿Cuál prefiere? Vamos a ponerle viaje a otros planetas, un viaje a Marte en busca de una sonda perdida por Uruguay. Esto sí que es ficción. Entonces ahora que ya tomó que es un viaje a Marte, pregunta en qué época quiere que se desarrolle la historia. Por ejemplo, la actualidad, el futuro. Vamos a ponerle que es un futuro, año de acá que Uruguay mande una sonda a Marte, año 2300. Con esa información nos va a seguir preguntando cosas. Tampoco me parece que la dejé patities. Bueno, es un futuro cercano. Ahora vamos a los personajes. Me pregunto si quieren mantener los personajes de cuentos anteriores. Voy a poner que no. Yo porque ya he estado ensayando. No. Vamos a renovar los personajes. Ahora serán María, Luisa y Esteban. Perdonen los nombres, no estoy muy al tanto de qué nombres están usando ahora. Acá ya le podemos poner las edades, ¿no? María tiene, yo qué sé, 10, 8 y 6 años respectivamente.
nos va a seguir haciendo preguntas. Cada uno. Vamos a poner que María le gusta bailar y es alegre. No le gusta viajar en cohete. Luisa es tímida, inteligente y ama el espacio. Esteban, no les estoy mostrando cómo va a ir preguntando cada cosa, pero es porque no quiero que el video se haga muy largo. Esteban es soñador, aventurero y confiable. Bien, ahí nos da el desglose de los caracteres que tienen cada de los personajes y necesita definir el lugar donde se desarrolla la historia. Ya sabemos que es un viaje a Marte, pero ¿querés que parte de la historia también pase en la Tierra o solo en Marte? Y dentro de Marte, ¿algún tipo de paisaje particular? Como cráteres, un valle, la base de la sonda perdida. Vamos a hacer que se desarrolla en el Valle de la Luna y le damos enter. Perfecto, en el Valle de la Luna. Ahora necesitamos decidir el momento del día de la historia, mañana, tarde, noche, madrugada, para definir el clima y el ambiente de la aventura. Le vamos a poner que es de tarde, falta poco para que anochezca, para darle un poco de misterio, y hay tormenta de tierra roja. Bien, ahí nos dice que está bajando el sol. Toma. Y ahora vamos a definir el elemento clave o el problema en cual será el conflicto que los niños deben resolver. Ya mencionamos que busca una sonda uruguaya perdida. ¿Querés que agregar algún desafío extra como superar el miedo a la tormenta, un robot que se descompone o algún acertijo especial? Me gustó la del acertijo. Vamos a poner sí. Para encontrar la sonda deben resolver el acertijo que les hace un marciano malvado que se encuentran en el camino. ¿Ah? Entonces el conflicto será encontrar la sonda uruguaya perdida en Marte antes de que se termine el tiempo del oxígeno, resolviendo un acertijo que les plantea un marciano travieso, malvado, mientras se enfrentan a la tormenta de tierra roja. Con todo esto listo, puedo escribir el cuento completo. ¿Querés que empiece ahora? Les quiero decir una cosa. Acá ella ya tomó el tema del oxígeno, porque yo ya había hecho una práctica con un tema de que el oxígeno se les estaba por terminar y le quedaban 4 horas. Yo le voy a poner que el oxígeno no es el problema esta vez. El problema es que no saben si el sol les alcanzará a iluminar los paneles solares, permitiendo llegar a destino. Bien, dice que está entendido. O sea que el problema central deberá ser encontrar la sonda de Hidrogaya antes que ese sol deje de iluminar los paneles solares del cohete, y en el camino se encuentra con un marciano travieso que les plantea un acertijo. Con todos los datos claros puedo crear el cuento completo. Y aquí vamos. Un cuento súper original, digamos, y nosotros no nos da la imaginación. Y acá ven cómo se está desplazando la barra. Ella está escribiendo. Bueno, yo le digo ella, pero puede ser, es eso en realidad. Bueno, el título: La misión marciana de María, Luisa y Esteban. ¿Ven? Retuvo los nombres de los personajes. Era una tarde roja en Marte, y el Valle de la Luna parecía un mar de arena que brillaba con tonos anaranjados y rojizos. María, Luisa y Esteban estaban listos para una aventura que jamás olvidarían. No me gusta viajar en cohete, dijo María ajustándose el casco, pero si tenemos que encontrar la sonda uruguaya, supongo que no hay otra opción. Yo estoy emocionada,
exclamó Luisa. El espacio es increíble y este lugar es como un sueño. Y sigue el cuento, ¿no? Sigue el cuento. Y entonces, y así, no les voy a leer todo el cuento. Y acá me pregunta si quiero hacer la imagen final y le pongo que sí, que quiero la imagen final, que es la resolución del cuento. Este cuento ustedes lo pueden imprimir, lo pueden leer desde el celular, lo pueden leer desde la computadora y después les pueden mostrar la imagen. Ay, haceme la imagen. Acá tengo que ajustar el prompt, me parece. A veces no da resultado y a veces sí. Ahí va, haceme la imagen, le puse y me está creando la imagen con los personajes que creamos recién. Va a tener en cuenta el paisaje donde se desarrolla esta historia. No sé si me va a dibujar el marciano. El marciano no es protagonista, pero anda por ahí. Y yo les decía que no solo es para hacer un cuento para dormir, puede ser una historia cualquiera. Cuenta chistes también, yo ya lo probé contando chistes. Les puede servir para escribir cartas o cosas que tengan que hacer muy a menudo. A veces yo lo utilizo para artículos del blog, pero prefiero escribirlo yo y a veces que me lo ajuste un poco, pero prefiero que sea yo redactar para que quede más natural, porque la verdad que hay tanta inteligencia artificial por todos lados que satura un poco. Y acá está la reimagen, que la ven los chicos contentos, Luisa, María y Esteban, y el marciano burlón con la sonda con la bandera de Uruguay. Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, espero que les haya gustado. Y vean que no es complicado. Bueno, nada más que decir. Me gustaría recibir algún comentario, para bien o para mal. Que pasen muy bien y disfruten de las historias que ustedes mismos van a crear.